Hola, bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos con nuestra cuarta sesión del curso intensivo de emociones. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con esas emociones? Hoy vamos a dar un paseo con la tristeza. Yo creo que esta es una de las emociones que estos días nos está acompañando más por la situación, por el momento que estamos viviendo y quería daros la bienvenida para que tengamos ese primer encuentro, ese primer acercamiento con esa emoción que la verdad no nos gusta mucho que nos acompañe, pero que como ya sabemos y ya hemos estado compartiendo, es una emoción que es necesaria y que nos ayuda pues como a replegarnos y como a vivir esa experiencia de una pérdida, un fracaso, algo que hemos perdido y que para nosotros tenía valor. Nos lleva a hacer una introspección, una reflexión, a sentirnos y a vivirnos desde eso que era importante y que ha desaparecido de nuestras vidas. No solamente se trata de una pérdida de un ser querido, sino que también puede tratarse de un negocio, de algo que valoramos muchísimo y que nos causa esa sensación de pérdida. Sabemos ya que las emociones tienen mucho que ver con la supervivencia, pero sobre todo también con la adaptación. En este caso, la emoción de la tristeza lo que nos va a ayudar va a ser adaptarnos a esos cambios que supone lo que nos produce tristeza. Nos va a ayudar también a procesar, a integrar, digamos. Entonces, digamos que las emociones es ese control de mando que tenemos y que en función de lo que nos está ocurriendo nos van a ayudar para adaptarnos a eso que está sucediendo. Pero antes de seguir avanzando con la emoción, con ese paseo que vamos a dar con la tristeza, para conocer un poco más también, pero para conocer la emoción desde el propio cerebro emocional, que es el que realmente siente, porque conocer las emociones, pensar en las emociones, incluso hablar de las emociones poniéndole nombre, que es uno de los pasos que hemos estado dando, no alcanza para sentirlas. Conocerlas es una cuestión que lo haremos desde el cerebro racional, el que piensa, el que organiza, pero sentirlas es otra cuestión. Ese es el aprendizaje fundamental, aprender a sentirlas fundamentalmente y luego también a planificar qué queremos hacer con ellas, ese control de mando sobre las emociones. Hay una cuestión importante que me gustaría que hiciéramos antes de iniciar la clase. Va a ser como una especie de chequeo personal, cada cual va a analizar su grado de presencia, aquí, ahora. Esto que es ahora bastante conocido y que yo creo que se ha practicado desde, bueno, desde lo antiguo, en los tiempos orientales se practicaba muchísimo pues el parar, el meditar, el estar presente. Yo creo que sí hay una de las emociones que requiere mayor presencia, que todas la requieren, pero fundamentalmente la tristeza es una de las emociones que requiere de nuestra presencia plena, de ese mindfulness que conocemos. Entonces creo que sería honesto que cada cual parara un momento, se concentrara en su respiración y tomara en una escala de 0 a 5 qué nivel de presencia, de cuerpo, de mente tiene en este momento. Ser conscientes de qué nivel de presencia. O en mi cabeza hay un montón de cosas de lo que tengo que hacer, de la otra webinar, del otro curso, de lo que me falta, de lo que voy a hacer. Este ruido mental que nos acompaña lo que hace es que nos impide de alguna forma sentir las emociones. A veces ni siquiera es porque no queramos sentirlas, es porque ni siquiera le damos el espacio suficiente o ese nivel de conciencia y de presencia que las emociones necesitan. Así que vamos a darnos ese momento para respirar, tomar aire lentamente, llevar nuestra atención ahí y valorar de 0 a 5 cuál es mi nivel de presencia aquí, ahora. Cuando entramos en un nivel de presencia plena, se producen sensaciones realmente que nos sorprenden, porque a veces es tan fácil llegar a esa sensación de calma, de bajar el ritmo, de acomodar un poco el cuerpo y la mente, sincronizarlas. Yo creo que eso es un regalo. Recomiendo que lo hagamos muy a menudo, que lo convirtamos casi en un hábito de parar
y hacer ese pequeño test de valoración. ¿Estoy presente? Sobre todo porque buena parte, y lo vamos a ver cuando lo analicemos, de la emoción de la tristeza no es una emoción de presente. La mayoría de las veces es una emoción de lo que hemos sentido en el pasado, o puede ser también una emoción que se genera cuando estamos pensando en un futuro. Entonces eso también es importante. Como ya sabéis, analizamos las emociones para conocerlas a través de distintas valoraciones y escalas, que son los sentimientos asociados. ¿Qué sentimientos llevamos asociados a las emociones? ¿Cómo interpreto, cómo vivo yo la emoción de la tristeza, que es la que hoy nos ocupa? Visto esto, avanzamos para ver qué pasa cuando la tristeza está ahí, cuando está llamando para que la atendamos, cuando la tristeza está al mando. ¿Cómo tomamos nosotros, nosotras, el mando de esa emoción? Sobre todo para descubrir qué información me trae, me dice de mí, qué me pone triste, qué valoro que no tengo, qué es lo que he perdido que no lo tengo. Todo esto hay que hacerlo con esa pausa que requiere el sentirnos. ¿De acuerdo? Vale. Pues una vez que ya nos hemos dado cuenta de que hemos entrado en esa emoción, vamos a investigar cómo acercarnos a esa emoción, cómo entrar en una gestión sin querer rechazar y sobre todo, cómo sentirla sin que esa emoción nos lleve el miedo, porque hemos dicho también que todas las emociones al final acaban generando otras emociones que van a venir como a, por decirlo así, a etiquetar o a juzgar eso que estamos sintiendo. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué siento yo cuando siento tristeza? Además de tristeza, yo confieso que a veces cuando tengo tristeza, siento rabia también, porque no me gusta sentirme con la tristeza. Tengo el sentimiento de debilidad, de incapacidad, de estar ahí como paralizada. Y eso no me gusta y me enfada. Ese es uno de los caminos que se siguen cuando elaboramos un duelo que tiene unos procesos pautados, la negación, la rabia, la tristeza y todas esas fases hay que irlas superando para cubrir todo ese proceso. Con las emociones hablamos de procesos. Entonces, vamos a conocer un poco más sobre esta chiquilla tan, ay madre, que está así como tan indefensa, ¿no? Como tan pobrecita de mí. Bueno, pues vamos a conocer un poco más sobre ella. Los sentimientos asociados de esa emoción primaria, de esa emoción universal, son la decepción, el desánimo, el decaimiento, una pesadumbre, una pena y todos esos sentimientos que nos hacen sentir esa sensación como de que de repente todo se empieza a paralizar. ¿Y de qué forma? Todo se enlentece. Diera la sensación que la tristeza nos viene a mandar un mensaje como por ejemplo como esto es muy fuerte, esto es importante, esto tiene valor y lo tienes que aprender a digerir. Entonces como que enlentece todo lo que está pasando en la mente, en el cuerpo, la capacidad de pensar también de alguna forma va a tener sus consecuencias. De hecho, pues esos sentimientos y todos los que queramos que hemos sentido y que hemos relacionado con la tristeza van a tener un efecto también en esos cambios fisiológicos que se van a dar en el cuerpo. En nuestro torrente sanguíneo van a correr distintas sustancias en función de la emoción que estemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues por eso que cuando las personas tienen una tristeza que ya ha rebasado digamos, los límites de intensidad, es muy intensa y dura mucho en el tiempo, al final acaba convirtiéndose en una patología que habitualmente suele ser la depresión. Entonces, lo importante es decir, cómo restablecer esa química corporal, ese torrente de sustancias que van a hacer que volvamos a un estado de normalidad. Es como que todo empezara a ser muy grande y nosotras empezáramos a ser como muy pequeñitas, muy pequeñitos. Esta yo creo que es una forma de visualizar la tristeza. Hay una disminución de la energía. Como decía, es como que paráramos para reintegrar todo esto. Es verdad que también se puede dar cuando estamos en los procesos de tristeza que incluso estemos como más adormecidos, más paralizados,
más paralizadas. Lo que en realidad hace es que dormir las emociones es muy necesario. Cuando dormimos es cuando en nuestra fase REM más profunda del sueño es cuando realmente elaboramos y es como que colocamos esas piezas que por esa emoción se pueden haber descolocado. Así que, bueno, a veces nos hemos observado que las personas que están deprimidas duermen muchísimo, que están tristes, que están en un proceso que está elaborando su propia tristeza. Ahí es el lentecimiento, todo se va a parar. Y ojo, se para hasta el metabolismo. El metabolismo baja muchísimo en su actividad. El metabolismo corporal baja, el ritmo cardíaco también. ¿Os dais cuenta de lo importante que es cuando nos dicen tenéis que hacer deporte ahora que estamos confinados y que estamos en este tiempo de recogimiento, que nos dicen por todos los canales deporte, deporte, deporte? Aquí tenéis una de las razones por las que es bueno que hagamos deporte, porque el deporte, el movimiento, va a acelerar el ritmo cardíaco. ¿Cómo entiende nuestro sistema global, corporal y mental que algo está pasando con las emociones? Observando el cuerpo. Cuando el cuerpo se enlentece, baja el metabolismo, baja la energía, el cuerpo ya está entendiendo que está en esa tristeza y que el proceso lo tiene que continuar. Entonces, ¿cómo una vez que ya hemos visto la información que esa emoción nos trae, una vez que me he dado cuenta, he pensado a quién he perdido, que valoro, repetir mucho también, esta es la información que trae la emoción. Si la trato de no sentir, voy a perder esa información y sobre todo voy a desconectarme de qué siento y cómo lo siento, de qué valoro, de qué le pongo valor a mi vida. Y eso es muy importante. Pero una vez que ya he cogido esa información, ya estamos hablando de que pasado ese primer impacto, pasado ese mirar y dejar y darnos permiso para sentir, lo siguiente que va a venir va a ser lo de qué hago ahora con esta emoción. Y ahí es donde hablaríamos de la gestión emocional. Porque habitualmente lo que hemos hecho, así lo hemos aprendido, así nos lo han enseñado, ha sido a reprimir, a como ocultar, a no querer sentir las emociones, a no darle espacio. Y eso pues trae muchísimas consecuencias que no son sanas ni para nuestra mente, ni para nuestro cuerpo, ni para nuestras relaciones. Cuando estamos en esos procesos es bueno sentir, dar espacio, darnos permiso para sentir la emoción, pero luego ya tratar de cambiar el estado de ánimo a uno diferente. Va a ser muy complicado cambiar de un estado de ánimo y de una emoción de una determinada, gama a pasar a otra. Hombre, no va a ser lo más fácil si estamos en una emoción de la tristeza y todavía no la hemos elaborado, querer estar ya contentos y alegres y entrar en la alegría, pero sí hacerlo de manera gradual. Puede ser que a lo mejor no salga de la tristeza, pero si me pongo al mando de lo que estoy sintiendo, de esa emoción, puede que baje un poquito la intensidad y que acorte la duración de esa emoción. Porque lo importante es que ya me he dado por aludida, ya sé qué es lo que la emoción me está diciendo. Y eso fundamentalmente es lo que queremos con el tema de cómo gestionar las emociones. Entonces, daros cuenta que si trato de acelerar a través del deporte el ritmo cardíaco, ya esa emoción va a pasar a un siguiente nivel, porque ya ese cambio y esa fisiología de la tristeza va a ir cambiando. Hay algo que es importante que me gustaría compartir. Normalmente lo que hacemos cuando estamos en tristeza es esperar a ver si, pues bueno, nos animamos un poco, nos motivamos como de una forma pasiva. Voy a esperar a ver si se me pasa, porque hoy estoy triste y no, voy a esperar, voy a esperar. No, no, no. No, no vamos a esperar a que venga la inspiración, a que venga la motivación, porque ya nos hemos dado cuenta que si empezamos a movernos, a hacer algo de deporte, a bailar, a hacer algo de divertido, algo de movimiento, nuestro ritmo cardíaco va a aumentar, nuestros procesos hormonales van a cambiar y nuestro metabolismo corporal va a empezar a funcionar de una forma diferente. Nos damos cuenta de la cantidad de capacidad y de poderes que tenemos y de recursos sencillos para gestionar nuestras emociones. Pero para eso, como decía, es importante que me quede primero con la información que esta emoción me trae, con el estado de abrirme a sentirla, porque eso me va a dar mucha confianza, mucha seguridad, saber que puedo cambiar los estados emocionales y que las emociones las estoy yo manejando.
que las estoy dando el espacio. Eso es una buena forma de manejarnos en la vida. Nos va a hacer que nos sintamos mucho mejor, pero sobre todo no solo el bienestar, sino que va a mejorar nuestra capacidad de autocuidado. Y eso es importante. Y va a aumentar también nuestro autoconocimiento, que también es muy necesario para estar en sintonía con quién soy yo, cómo me siento. Y esto es un verdadero regalo. ¿Qué más cosas nos va a decir la emoción de la tristeza? Cuando estoy sumida en esa tristeza, mis respuestas y mis conductas, las naturales, las que voy a hacer como de forma automática, no van a ser como hemos visto, el estar moviéndonos, sino que va a ser el lentecernos, el pararnos. Entonces, la tendencia al aislamiento y a la desconexión social, bajamos nuestro nivel de relaciones, no nos apetece hablar, no nos apetece escuchar y nos metemos mucho dentro, en esa introspección de querer mirarnos, de querer escucharnos, pero también de querer sentirnos. Enfocamos nuestra atención hacia nosotros mismos. La persona lo que hace es volverse a sí misma, a ver qué es lo que siente, a ver qué es lo que experimenta. Si nos damos cuenta, este proceso de las respuestas asociadas a la tristeza ocurre casi de una manera inconsciente o casi inconsciente, no nos damos cuenta, pero con nuestros comportamientos no queremos sentir esa emoción. Claro, entramos ahí en unos procesos de, de sincronía, por decirlo así, ¿no? Del sistema. Porque si la tristeza trae esa información, nos trae esa energía, nos trae ese patrón de conductas, sentimientos y comportamientos, el romperlo es como romper un poco también nuestros propios ciclos, ¿no? Entonces, esa tendencia de estar enfocadas las personas hacia sí mismas, a lo que sienten y a lo que experimentan, no puede ser algo que me quede paralizada, sino que entendamos eso como un proceso por etapas. Vale, ya estoy así, ya me siento así, ya sé por qué me siento así, ya me he dado cuenta, ya me he dado permiso, ya lo he aceptado, no he rechazado la emoción, pero esto tiene que continuar el proceso tiene que ir más allá, no podemos quedarnos en ninguna de esas etapas, ni alargarlas demasiado en el tiempo, ni que se den demasiado profundas. Esto, por ejemplo, lo podemos comparar con un ejemplo real. Podemos perder a un ser querido, podemos estar durante un tiempo en esa tristeza, en esa sensación de elaborar, pero llega un momento que el tiempo y que nuestra propia capacidad para gestionar la emoción nos tiene que hacer avanzar en los procesos. Quedarnos atascados en esos procesos es entrar en temas ya muy complicados. Los duelos, las pérdidas, todo tiene un proceso que tiene un inicio, que tiene unas fases y que después tiene un fin. No lo olvidemos. Entonces, la falta de motivación y de entusiasmo por todo lo placentero y la diversión va a ser algo que va a definir a esta emoción. Tenemos que tener en cuenta también que eso nos va a pasar. Y no me gusta la palabra normal, porque parece que si digo que eso es normal, que si has pedido a alguien estés triste, lo normal es como que una etiqueta que lo ponemos. Yo creo que la palabra, o a mí me gusta más la palabra natural. Es natural, eso es natural, porque entonces diríamos, ¿es normal o no es normal? O esto es anormal. No, es natural. Las emociones son naturales y como tal tenemos que fluir con ellas. Entonces, me doy cuenta de todo esto que me va a pasar y empiezo a tener como pequeñas metas. No voy a poder el primer día quitarme la tristeza porque el proceso tiene que seguir su curso y lo entendemos. Pero sí voy a tener como esa expresión de que hay luz al final del túnel, hay esperanzas, mantener siempre ese objetivo claro de que el proceso va a tener un fin. Y una frase que parece así como muy, bueno, vale, esto pasará. A veces cuando estamos en esta emoción se nos olvida. Se nos olvida, es como si nos cerráramos a todo lo que hemos vivido bueno, a todo lo bueno que hay en la vida, a todo lo que nos ha pasado. Ponemos por caso, podemos afrontar la pérdida de un ser querido y ahora estamos viendo que tenemos grandes pérdidas de personas humanas, grandes personas que se están enfrentando a una pérdida. Si a esa pérdida la tratamos de dar la naturalidad que la propia tristeza requiere, va a ser mucho más fácil que el proceso vaya avanzando, que si en lugar de aceptarlo
Aceptarlo no es que nos guste, sino simplemente que no luchamos contra eso. Si no luchamos contra esa tristeza, si no entramos en el bucle de por qué a mí, por qué me ha pasado, por qué lo he perdido, no voy a poder volver a ser la misma persona, es total, si entramos en ese bucle, estamos como dilatando en el tiempo. Es como si tuvieras que subir 5, 6, 7 escalones y te quedaras ahí en uno, en uno, en uno, en uno. Claro, en el tiempo que te dediques a estar en un escalón vas a impedir que puedas subir en el resto. Recordemos esto muy bien. Acompañar a las personas que están en esos procesos también es un poco como decirle, no forzarles, pero darles también el tiempo para que vayan elaborando, porque las emociones se viven desde dentro para afuera. Es cierto que las emociones, esta de la tristeza en concreto, puede venir también de que hay algo que ha pasado fuera que ha provocado ese instinto, esa reacción, pero el elaborarlo siempre es dentro, siempre es desde lo que siento. ¿Está claro? Vale. Pues avanzamos con más cosas y con esa conciencia de cómo podemos influir en lo que nos está pasando. No dejarnos así como llevar, sino decir es un proceso que tiene mucho que ver también con mi actitud, con mi aceptación y con mi proceso. Eso tiene que quedar claro. Y luego también no banalizar la tristeza. A veces cuando estamos en una situación de estado de tristeza, el lenguaje va a ayudar mucho también. Cambiar un lenguaje por otro mucho más natural, mucho más neutral. A lo mejor no puede ser un lenguaje positivo, está claro que no, pero sí puede ser neutral, que no sea tan negativo. No voy a volver a estar bien, esto no se me va a pasar nunca, no se me va a olvidar. Todas las personas que hemos vivido por un proceso de duelo, de pérdida, sabemos que no lo olvidas, pero no lo vives de la misma forma, no te bloquea tanto. Y eso es bueno que lo sepamos y que lo mantengamos, aunque se nos olvide, que se nos olvide. ¿Qué más efectos va a tener en la comunicación? Muy importantes. Los efectos que va a tener en la comunicación esta emoción de la tristeza es que esa mirada hacia mí, porque lo necesito para elaborar el proceso, va a tener también efectos que tenemos que tener conciencia de ellos. Y es que la mirada interior lo que va a hacer es que va a dificultar que atendamos a las necesidades y a los sentimientos de las personas que están alrededor. Y aquí lo que nos sirve es un poco de tener esa capacidad de ver cómo mi tristeza les va a afectar también a los que están alrededor. Y eso te saca un poco también del foco de tu propia tristeza, de tu propia pena, para entender. Os ha pasado, seguro que os ha pasado, de no estar tan tristes en la conciencia de que las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, no se contagien de esa tristeza que tenemos. Y eso es un mecanismo curioso, porque cuando tratamos de no contagiar emociones que entendemos que son difíciles de gestionar, lo que estamos haciendo también es una autogestión interesante. Me estoy ocupando de modular lo que dura, la intensidad, porque lo hago de forma altruista, pero eso de ser altruista con los demás, ya sabéis que siempre dice que lo que das también de alguna forma lo recibes. Y eso es importante. Dificultad y disminuye la capacidad de empatía, pero si tomamos conciencia, eso lo podemos ir cambiando poco a poco en el proceso. Es verdad que no vamos a poder atravesar el proceso de tristeza si realmente estamos como divididas entre lo mío y lo de los demás. A lo mejor entendemos que estar pendientes y curar nuestra tristeza es egoísmo, que no lo es. Es una, yo creo, una forma muy limitada de entender lo que es elaborar esa emoción de tristeza, que como podéis ver puede ser de grados, una pequeña o leve tristeza, un estado que realmente no mueve mucho, hasta un estado profundo de tristeza, que ahí es donde realmente conocer el proceso nos va a ayudar muchísimo para que lo vayamos atravesando. Entonces, la escucha y el diálogo interior nos ayuda a retomar las riendas. Es como que te estás escuchando y eso tiene un confort, una comprensión, o mejor dicho, una autocomprensión. Nos puede proponer también retos ese diálogo, como para salir, nos va a impulsar de alguna forma qué podríamos hacer para gestionarlo, ¿no? Normalmente, la mayoría de las veces, lo que nos ocurre es que el no conocer el proceso nos va a hacer que alarguemos o que deformemos algunas de las cuestiones que es natural que sintamos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Proponernos hacer
pues nuevos retos, nuevos planes para salir de ese bucle, como decía, ya mi vida ha terminado. Si lo que hemos perdido es un ser querido o hemos perdido algo que era muy importante en nuestra vida. Y hay un riesgo de mayor aislamiento social en la propia comunicación, porque claro, fijaros, todo tiene una conexión, es como una gran red. Si realmente lo que estoy sintiendo es la tristeza, si lo que se da en mi cuerpo es que se enlentece todo lo que está dentro de mí, si me vuelvo hacia mí, me repliego, está claro que eso va a tener unos efectos en todo lo que está pasando a mi alrededor y que hay un mayor riesgo de aislamiento. Eso también es como una llamada, porque cuando las personas expresamos la tristeza y no la ocultamos, los que están a nuestro alrededor también empatizan, ya sabéis, se dan cuenta de cuál es la emoción y van a estar ahí también para pues acompañarnos en esa tristeza y para evitar sobre todo el aislamiento, que no estemos y terminemos ese proceso sin saber salir de ese proceso. ¿Queda claro? Pues seguimos conociendo más. ¿Qué pasa cuando esa tristeza al final del todo no está bien gestionada o incluso puede ocurrir, se puede dar el caso de que, a ver, perdonad, voy a poner aquí la pantalla. Esa tristeza, esa emoción es una cuestión y otra cosa es la tristeza que acompaña a una depresión. No podemos confundir, son cosas diferentes. La tristeza como tal es una emoción primaria, es una emoción universal que la podemos sentir en diferentes grados, es también una respuesta innata a algo que ocurre dentro, que podemos estar en pensamiento, pero también a algo que está ocurriendo fuera. Es una emoción que nos ayuda a elaborar la pérdida, a gestionar la adversidad, la decepción, la enfermedad, los fracasos, todo ese tipo de situaciones o circunstancias que nos pasan nos van a decir que necesitamos gestionar esa emoción que es la tristeza. Y luego, como sabéis, el sentimiento pues es como esa emoción pasajera que deriva en una percepción más realista, un estado pasajero que tiene un límite en el tiempo y que no implica ni disminuye la autoestima. Y esto es importante. La tristeza como emoción, así sin más, no afecta a la autoestima. La persona puede estar triste, pero no tiene nada que ver con su valía, con su estima personal. Lo que vamos a ver por distinción entre la tristeza como emoción y todos los sentimientos que están asociados a esa emoción, porque vamos a ver la distinción entre emoción y depresión, que la depresión va a cursar con tristeza, pero que son cosas diferentes y tienen que quedar muy claras. La emoción tiene una función de adaptarnos, adaptativa y de supervivencia, pero tiene también una mirada interior. Esa interiorización lo que nos va a llevar también es a despertar esa parte más humana, a sentir la tristeza, nos humanizamos y sentimos pues lo que sentimos los humanos, como son todas las emociones. Entonces, la reflexión profunda nos va a llevar también quizá a mirar nuestra escala de valores, a qué valores son los más importantes, pero sobre todo y fundamentalmente va a ayudar también a ver cuál es la escala de valores. ¿Os ha pasado, y creo que tenemos la experiencia, de a través de una pérdida de alguien importante o de algo que nos importaba, nuestra escala de valores ha cambiado? Yo en concreto, ante la pérdida de una de las personas que para mí es un referente, siempre lo ha sido, lo será, y con la cual tenía un vínculo muy especial, que era mi madre, para mí cambió absolutamente mi escala de valores cuando la perdí. Para mí empezó a ser la salud el mayor valor por encima de todos, porque pensaba que si no tenemos salud, el resto de la vida empieza a tambalearse. Valorar la salud, valorar otras cosas que quizás hacia ese momento no nos habíamos parado a reflexionar. Es muy importante esa reflexión sobre nuestra escala de valores y sobre todo también del sentido de la vida. ¿Qué sentido, qué significado le damos a la vida? Si realmente nos aferramos a ver lo que realmente es importante o si simplemente empezamos a decir que la vida es una porquería, que no merece la pena y le damos más cuerda todavía a esa emoción de tristeza. Yo creo que los procesos de
gestión de las emociones, en su esencia lo que nos traen es la maduración personal. No es gratuito que cuando enfrentamos los retos más difíciles, cuando la tristeza de verdad nos da fuerte, esa maduración personal nos hace que saquemos recursos que ni siquiera imaginábamos que teníamos, ¿verdad? Pues esa yo creo que es una de las miradas también importantes para la emoción de la tristeza, porque ahora hemos visto que todos esos sentimientos asociados, si duran muchísimo en el tiempo, si se convierten en algo que ya no es puntual o un proceso que va a tener un fin, entraríamos ya en un proceso de depresión y ya habría que tratarlo de una manera totalmente distinta. Hay que ser, yo creo que muy atentos a cuando una persona está entrando en un proceso de depresión, porque eso va a requerir unos cuidados, unas atenciones médicas. Estamos hablando ya de un trastorno, de una enfermedad, no de una tristeza pasajera que puede, pues como hemos dicho, ser la emoción propia, ¿vale? ¿Qué va a traer la depresión como enfermedad? Que nada tiene que ver con la tristeza, que es pasajera, puntual y que, como hemos visto, tenemos recursos distintos para gestionarla. Esta tristeza propia de la depresión va a distorsionar totalmente lo que es la realidad. Va a ser muy reactiva nuestra forma de entender la realidad. Ante los acontecimientos vamos a reaccionar de una forma desproporcionada, desmedida. No vamos a tener, por decirlo así, como si tuviéramos el botoncito de regularlo, cómo nos sentimos de la tristeza, pues no está en nuestras manos. Está en las circunstancias o fuera, ¿no? No podemos manejarlo. Hay dos formas de depresión, por hablar un poco de ello y entrar en un campo que está delimitado a que se trate con profesionales especializados en este tipo de trastornos como es la depresión. Pero fundamentalmente podemos distinguir dos tipos, una que es reactiva porque algo ha ocurrido y estamos reaccionando a eso que nos ha pasado, una pérdida, un tema de profesional, una pérdida de empleo, un cambio incluso en donde vivimos, en las circunstancias, en la vida que llevamos. Eso sería una depresión reactiva que tiene una causa identificada. Pero también puede haber una depresión endógena que se llama, que no tiene unas causas, por decirlo así, externas a las que reaccionamos, sino que se trata de causas internas y que además puede persistir y repetirse en el tiempo. Y eso, digamos, característica de la depresión de afectar a la autoestima tiene mucha relación con lo que hemos hablado antes, de que la tristeza como tal no afecta a nuestra autoestima. La depresión sí afecta a nuestra autoestima. La persona tiene la sensación, siente, que no quiere decir que sea real, porque en los casos que se han investigado de personas que están atravesando una depresión y se analiza muy detalladamente cómo se sienten, no es muy realista cómo se sienten a cómo son en realidad. La persona puede sentir que no vale nada, que ha perdido valor, que no es capaz de manejarse a sí misma, y todo eso va a implicar una pérdida de autoestima que va a conllevar que esa depresión afecte a la persona en su propia autovaloración, en su propio sentimiento de quién es como tal. Y eso hay que tratarlo, ¿verdad? Porque va a tener consecuencias muy importantes. ¿Qué sentimientos asociados lleva la depresión? ¿Os dais cuenta que estamos poniendo enfrente emoción de tristeza, depresión que cursa con tristeza, pero que nada tiene que ver? Son dos cosas absolutamente diferentes. Causa con sufrimiento, en eso sí se parecen. Esto sería un poco como eso que hacemos a veces de en qué se parecen, en qué se diferencian. Las dos causarán con el sufrimiento, con una percepción de la realidad un poco distorsionada. En la emoción quizá el grado no será tan visible, por decirlo así. Cursan con incapacidad, lo hemos dicho. La persona siente que es incapaz de hacer nada. Entra en una profunda tristeza, en una desvaloración.
Es por eso que hablábamos de que afecta la autoestima. Desvaloración, no valgo tanto, no valgo para nada, ya no voy a volver a ser como era antes. Va a tener también una baja productividad, claro, con estos condicionantes va a ser muy difícil que nos ponemos en marcha, nos va a costar muchísimo. Hay una imagen que es como que empequeñecemos cuando estamos en depre y todo lo demás es como que si creciera, todo lo demás es muy grande. Entonces esa baja autoestima también va a afectar a una desesperanza, no voy a superarlo, no voy a poder con ello, yo no puedo, yo no soy capaz, y ahí entramos también en ese bucle. En una autocompasión que puede llegar a ser enfermiza, en una sensación de ser víctimas y de como tal pedir que los demás gestionen por nosotras eso que realmente nos creemos incapaces. Por eso es importante hacer ese cambio, ponernos en movimiento, hacer deporte, cambiar la química corporal, porque con eso ya empezamos a ver que tiene mucho que ver con lo que nosotros podemos hacer para salir de esa autocompasión, de esa actitud de víctima y de esa desesperanza de que eso no va a cambiar. ¿Qué está pasando en el momento actual que vivimos? ¿Qué venimos arrastrando también? Porque tiene mucho que ver qué experiencias, qué dedicación, qué tiempo le hemos dedicado. Dedicación, tiempo, parece es redundante, pero tiene sentido porque si me he dedicado a gestionar mis emociones, lo que está pasando externo me va a provocar seguramente esa emoción de tristeza. Pero si yo he tenido el hábito de gestionar mis estados de tristeza, voy a estar mucho más preparada para hacerle frente. Y ahora está pasando en este momento que tenemos un montón de recursos externos y que casi siempre, como vais viendo, me encantó la fotografía de ver las redes sociales, todo eso que son como píldoras, que en realidad son qué hacemos y cuántas cosas buscamos fuera para empezar a cambiar cómo nos sentimos dentro. Y eso, la verdad que no funciona muy bien. No funciona muy bien porque indistintamente de que nuestra emoción de tristeza venga provocada por algo que ha ocurrido y reaccionemos a ello, en realidad el cambio se tiene que dar dentro. Por tanto, todo eso que buscamos externo como recursos para gestionar la emoción de la tristeza nos va a ayudar relativamente o incluso podemos pensar que nos puede perjudicar. Imaginaros, por ejemplo, si la persona que está en un estado y que está viviendo la tristeza no atiende, no da permiso a esa tristeza y se distrae o se enfoca, pues eso, en las redes, en consumos, en sustancias que van a hacer que realmente esa tristeza no se integre de una manera natural. Importante tener en cuenta esto. Si eso nos va a causar más mal que bien, porque podemos tener poco control bajo esos efectos externos que estamos usando para calmar algo que tenemos los recursos. Eso es muy importante que lo tenemos en cuenta. Dosificar aquello que realmente es externo, porque no siempre vamos a poder tenerlo. Pongo por caso, si hay personas que se calman o se relajan, yo creo que es muy lícito que cada persona se relaje de la forma que quiera, pero imaginaros que nos acostumbramos a relajarnos a través de estar mucho tiempo en las redes, de estar conectados a algo externo. Si eso externo desaparece, no hemos desarrollado los recursos internos para gestionarlo. Y ahora yo creo que estamos teniendo prueba de ello. Las personas que han trabajado muchísimo su gestión emocional están más capacitadas, estamos más capacitadas, porque yo creo que aquí ya estamos trabajando estos días, ya llevamos un recorrido en las emociones, estamos generando esos recursos naturales, sencillos y efectivos para gestionar nuestras emociones. Y eso yo creo que merece un reconocimiento. Así que mi reconocimiento y sobre todo mi agradecimiento también por acompañar estos encuentros con las emociones que nos ayudan muchísimo. ¿Qué pasa cuando estamos tratando de gestionar las emociones desde pensar en lugar de sentir? Y eso es una línea fina, fina, fina que a veces no nos hemos dado cuenta que la estamos atravesando. Dijimos en su momento que tenemos, no es que tengamos tres cerebros, sino que el cerebro funciona y tiene tres partes bien diferenciadas.
la forma de sentir las emociones va en esa parte central del cerebro límbico que se llama, que era la segunda parte del cerebro evolucionado. ¿Os acordáis que hacíamos el puño, cómo se iba recubriendo? La primera capa, la, digamos, más primitiva, más lejana en el tiempo, y después la emocional. Cuando queremos gestionar las emociones, necesitamos poner en marcha ese cerebro emocional. ¿Habéis escuchado eso de me remueve las entrañas? Cuando hablamos de entrañas estamos hablando de todo lo que maneja ese cerebro emocional. Por eso es que está tan relacionado el tratar de ver las emociones desde lo que sentimos en el cuerpo, porque el cerebro emocional, cuando está en marcha, nos hace esas señales para que atendamos, para que escuchemos y para que le demos espacio a esa información tan importante. Vamos a quitarnos la emoción del miedo a sentir el resto de las emociones y vamos a darle espacio para que las emociones estén en marcha. Recordar también que la parte más evolucionada, la parte pensante, la del cerebro de la parte frontal, el neocórtex, la parte más evolucionada, que además está muy plegada para que de alguna forma nos sirva para todo eso que hacemos en la vida social, en las relaciones. Planificar, pensar, todo eso lo hacemos con esa parte evolucionada. Es verdad que cuando estamos trabajando desde el cerebro emocional, hay una parte que no está funcionando por un tiempo, pero ahí está nuestra gestión de conectar de alguna forma ese cerebro pensante, que ahí es donde vendría la propia gestión en sí. Vale, ya te he escuchado, te he atendido, te he dejado espacio, te he sentido y ahora me conecto. ¿Cómo nos conectamos? A través de la respiración, a través de la presencia, de la conciencia. Me doy cuenta de lo que siento. Y ahora es, ¿qué quiero hacer con lo que estoy sintiendo? Y ya empezamos a tomar decisiones. Al mando. Ahí es donde combinamos las dos partes del cerebro, es decir, el cerebro emocional, el cerebro racional, pero también el cerebro más primitivo, que es el de los instintos, los reflejos y de todo aquello que tiene que ver con que el cuerpo esté a pleno rendimiento y que esté funcionando conectado con la supervivencia. Por eso es que hemos dicho, y lo compartía en algún momento de nuestros encuentros, que nuestro cerebro es un poco como los móviles. Tiene un montón de aplicaciones, pero necesitamos parar y conocerlas, porque posiblemente aplicaciones que nos vendrían genial para vivir una vida pues mucho más plena, mucho más sana y mucho más confortable, seguramente no estamos usándolas. Y eso no puede ocurrir. Así que a investigar, a ser personas curiosas y a conocer cómo funciona el cerebro. Y también a conocer que hay unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que nos transmiten y nos hacen sentir, pero no solamente como me doy cuenta de lo que sientes, sino que me puedo acabar sintiendo lo que tú sientes a través de esas neuronas espejo. Muy importante. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ya sabéis que los pensamientos, aquello que pienso, me provoca también sensaciones, me genera sentimientos y emociones. Y aquí es otra de las partes que es importante que tengamos en cuenta para cambiar nuestros estados emocionales y para gestionar. Hay un artículo que os recomiendo en diferencia.com, que como sabéis es mi página web, que se llama El poder del pensamiento, que además aparece ahí el link para poder llegar, donde se hace un listado de todas las formas de errores del pensamiento, y esto a mí me cautivó cuando conocí esta teoría. Esta teoría se desarrolla porque hay una investigación muy importante que se da cuenta de que las personas, si cambian su forma de pensar, pueden incluso salir adelante de depresiones que no tenían un tratamiento hasta ese momento. Hay una investigación y un estudio muy importante que podéis encontrar en internet y que si queréis profundizar yo os puedo facilitar también la información, donde a través del pensamiento podemos cambiar los estados depresivos y también, por supuesto, podemos superar esos momentos de tristeza que en realidad a veces nos están durando más. ¿Cuáles son esos pensamientos? Aquí me gusta deciros que los veáis y veáis de qué forma
estáis haciendo unos pensamientos o unos estilos o modelos, como queráis llamarlo, de pensamiento y qué consecuencias tiene, porque a veces queremos cambiarlos todo de pronto y al final lo que hacemos es que como que nos bloqueamos. Entonces, ver la lista completa, aquí he puesto los que más tienen que ver con la emoción de la tristeza, pero hay una lista que incluye algunos más. La forma de ver cada uno es cuando estamos en todo o nada, o estoy muy bien, o entonces es que no estoy nada bien. La perfección, el no admitir el fracaso, el no sacar aprendizajes, el generalizar, siempre estoy mal, siempre me pasa a mí, todo me pasa a mí. Nos vamos identificando, nos vamos poniendo una crucecita, porque eso es lo que interesa que trabajemos. Luego también usamos el filtro mental, que es otra forma errónea de pensar, que nos va a traer malestar. Y es que nos fijamos solo en lo negativo. Y ahí os invitaría a que os pararais un momento y pensarais todas las cosas positivas y buenas que tenéis en vuestra vida. Las listas son maravillosas. Primero porque nos hacen parar, porque nos llevan a tomar nota y a poder leerlo cada vez que queramos. La lista de todo lo que está en mi vida que yo agradezco, porque ser agradecidos cambia nuestro cuerpo también, pero también cómo nos sentimos. Ser agradecido también tiene una fisiología y una forma de estar y una actitud. Entonces, quitarnos de esa fijación de mirar solo la parte que no funciona, lo negativo, porque entonces nos vamos a sentir mal. Vamos a mirar también en los pensamientos y aquí, atención, atención, los pensamientos debería o tengo. Debería de haberlo hecho mejor, no debería de haber hecho, debería de haberme contestado esta persona, no debería de haberme contestado, debería de haber hecho tal. Cuando nos movemos en el ámbito de pensamientos debería, ponemos una alerta, por favor, para, porque cuando no cumplimos aquello que deberíamos o cuando los demás no cumplen aquello que deberían, nos sentimos muy mal, nos sentimos frustradas las personas. Entonces, tomarlo como una regla, pero vamos a seguir así. Cada vez que digamos debería o tengo, o no debería o no tengo, lo vamos a cambiar por decido, elijo, prefiero. Fijaros lo que va a cambiar. Prefiero dejar este proyecto porque en realidad no me sienta bien. Tengo que dejarle. ¿Os dais cuenta? Nos empezamos a relacionar con nosotras mismas desde una manera de imposiciones. Y si no cumplimos, nos frustramos. Vamos a ir a la línea de funcionar por decisiones, por elecciones. Y si aquello que realmente no sale, pues ya lo reflexionamos y podemos aprender. Un recurso extraordinario, tomar nota de él, que es muy importante. Etiquetar también y confundir dos cosas importantes, y esto lo llaman en psicología la atribución. Atribuir a la persona, a su identidad, cosas que corresponden a lo que la persona hace, a su comportamiento. Distinción importante entre la persona y el comportamiento. Mirar qué sencillo y a la vez qué poderoso puede ser el efecto de esta etiquetación o atribución. Cuando yo llego a casa y veo que está todo desordenado y entro y digo, sois unos desordenados. O incluso puedo ser un poco más dura y decir, sois unos sucios, sois unos desalmados. Puedo decirle cantidad de cosas y eso va directamente a la identidad, a la persona. Y quienes somos es muy complicado poderlo cambiar. Cambiamos el chip y decimos no dirigir las críticas a la persona, sino al comportamiento y a la acción. Mirar cómo cambia. Habéis dejado esto hecho una porquería. Me gustaría que lo limpiarais. ¿Os dais cuenta? Estoy hablando del comportamiento, de la acción, de lo que has hecho, de lo que no has hecho, pero tú quedas a salvo. La persona siempre respeto absoluto. La crítica, los cambios, los comportamientos hacia las acciones. Imaginar también que esto lo volvemos para el tema de las emociones. Las emociones, cuando sentimos emociones, cuando lo sienten nuestros pequeños, nuestros adolescentes, nuestras parejas, cuando lo sentimos, vamos a tratarlo como algo natural y validamos. No podemos pelear diciendo no estés triste, no es para tanto, porque esto le va a impedir ese proceso de vivir su propia emoción. Entonces, hacemos esa contención de validar y de dar esa legitimidad a la emoción que la persona o que el pequeño, fundamentalmente que no sabe gestionar, lo validamos.
Y una vez que lo hemos validado, lo que sí vamos a tratar de cambiar es qué va a hacer con esa emoción. Ejemplo, el niño puede estar frustrado, enfadado, legitimamos y le damos espacio, le damos permiso. Me entiendo que estés enfadado, pero aunque estés enfadado, y ahora voy al comportamiento, no puedes romper los juguetes. ¿De acuerdo? Esto también es importante. Cada uno de los errores del pensamiento es como abrir una gran ventana para gestionar y un montón de recursos nos van a venir. Así que atención a estos errores del pensamiento y yo creo que tienen mucho que ver los efectos cada uno de ellos. El razonamiento emocional. Si yo me siento triste, puede que es verdad que algo triste esté ocurriendo o no. O si yo puedo sentir que me estás como atacando, si yo lo siento es verdad. Es un razonamiento emocional, de tratar de equiparar lo que siento a algo que es real. Y ahí puede haber pequeños sesgos que realmente nos van a hacer malas jugadas, ¿no? Hay un pequeño, por decirlo así, una pequeña distorsión o una gran distorsión entre lo que yo siento y lo que realmente puede que sea verdad o no. Y luego magnificar. Magnificamos lo negativo, todo lo malo que ha pasado, todo lo desfavorable. Y luego nos vamos al contrario, minimizamos lo favorable, lo positivo, lo que va bien. Atención, alerta. Importante que hagamos estos ejercicios de pensamientos automáticos durante un tiempo para automatizarlo, cogiendo uno o dos, y cuando estemos en ese pensamiento hagamos 3 columnas. Una, pensamiento erróneo, y pongo qué tipo de pensamiento erróneo es. Columna número 2. ¿Cuál es el pensamiento alternativo a ese pensamiento distorsionado? ¿Y qué comportamiento voy a llevar a cabo? Si hacemos todo esto, lo que vamos a romper es esa cadena de automatismo, porque esto es automático inconsciente. No nos damos cuenta de los pensamientos, se nos cuelan. Stop, que no se nos cuelen pensamientos erróneos, distorsionados o irracionales, porque eso nos va a causar mucho, mucho sufrimiento. Y hemos venido aquí para disfrutar, no para sufrir. Aquí digo a la vida, al curso también. Y bueno, ¿cómo interpretamos? ¿Cómo captamos la realidad? ¿Cómo creamos opciones? A mí lo de crear opciones me encanta. Nunca creo que es una palabra muy grande, ¿no? Para decirlo, pero creo que ante cualquier situación siempre podemos buscar opciones, siempre podemos verlo de otra forma. Y el hecho de tener esa capacidad de buscar nuevas opciones, los pensamientos negativos, los pensamientos inadecuados, los comportamientos improductivos, ¿os dais cuenta que nos van a llevar a sentirnos mal? ¿Qué hacemos? Y esa interrogación te dice que tú puedes llegar a hacer esos cambios de estado si llevas a cabo todas estas herramientas que estamos viendo. Sí podemos manejar la tristeza, sí podemos beneficiarnos de sentirla y de todo lo que nos trae, pero tenemos que estar ahí para gestionarla y también para acompañar fundamentalmente a los más pequeños. Recordar que hasta los 6 años más o menos no tenemos desarrollado esa parte pensante que nos va a ayudar a completar el proceso. Hay que acompañar a los niños. ¿Cómo? Haciendo yo el propio proceso. Ellos observan, miran, modelan, porque es la primera forma de aprendizaje, modelando lo que vemos. Ellos van a mirar cómo gestionamos la tristeza, ellos van a mirar cómo gestionamos la alegría, el enfado, y eso es ser modelos. Así que seamos nuestro mejor modelo, nuestra mejor versión, porque ellos nos lo van a agradecer. Y que ellos vivan sus propias experiencias. No les traslademos nuestras emociones, nuestras tristezas, nuestros miedos. Lo nuestro es nuestro y nos toca gestionar. Recordar, no podemos gestionar las emociones de otras personas. Podemos acompañarles, pero toca a cada cual gestionar las suyas. Y bueno, quiero que hagamos algo que a mí me parece que es fundamental, que disfruto muchísimo, que practico hace muchísimo tiempo, que es la respiración guiada a través de la visualización, de la relajación corporal, de modificar las emociones a través de la respiración. Va a durar como un minutito así. Vamos a cerrar los ojos y os voy a ir guiando para que nos demos cuenta de qué manera nuestra respiración va a hacer que se modifique nuestra emoción. Pues venga, un minutito que vamos a estar ahí, vamos a cerrar los ojos, vamos a acomodar nuestra espalda, si tenemos posibilidades de tumbarnos, pues tumbados, tumbadas, y lo que vamos a hacer es
Vamos a través de los ojos cerrados, tomar una inspiración lenta y vamos a llevar toda nuestra atención hacia la respiración. Observo mi respiración, no trato de cambiarla, sino simplemente la observo, noto su ritmo, noto su recorrido, dónde está la respiración, es alta, llega hacia el abdomen, ¿cómo es esa respiración? La observo. Y ahora voy a llevar mi atención a mis pies. Voy a notar el contacto de mis pies con el suelo, las sensaciones que eso me produce, si noto frío, calor, presión, relajación. Voy subiendo por mis piernas, noto cómo fluye la circulación de la sangre, los músculos. Voy notando mis piernas, mis músculos, mis muslos. Apoyo mis manos sobre los muslos y noto esa sensación, ese contacto de mis manos con mis muslos. Relajo mis caderas, desbloqueo también mi espalda, la voy notando, cada vértebra, voy soltando y la voy acompañando con una respiración muy, muy lenta, profunda, sin forzar. Desbloqueo mis hombros, relajo mis brazos, mi cuello, flexible, aflojando todos los músculos del cuerpo. Noto mi rostro, dibujo una leve sonrisa en mi boca. Noto la presión y voy aflojando los músculos de mi cara. Y ahora poco a poco vamos a hacer como si nos encogiéramos hacia adelante, en esa posición fetal. Y trata ahora de respirar en esa posición. Percibes cómo hay bloqueos a la altura del cuello, de la cintura, del pecho. Pues eso es lo que a veces estamos haciendo. Estamos impidiendo que la respiración se dé de forma natural. Y la respiración es nuestra conexión con la vida. Y ahora lo que vamos a hacer es lo inverso, es estirarnos hacia atrás. Vamos desdoblando nuestra espalda, estirando nuestros brazos, nuestras manos, y nos damos cuenta cómo esa apertura hace que nuestra respiración se amplíe, que nuestra respiración tenga un canal mucho más despejado para poder tomar ese oxígeno que nos conecta con la vida. Hacemos una inspiración profunda y nos damos cuenta de esas sensaciones que ahora nuestro cuerpo empieza a notar. Esa relajación, esa distensión, ese bienestar. Y poco a poco abrimos los ojos. Bueno, y después de esto recomiendo que os estiréis, que sintáis el cuerpo y que notéis la capacidad que tenemos a través de la respiración y de escucharnos y sentirnos de cambiar nuestros estados emocionales. El dolor es inevitable, no lo vamos a poder evitar, pero el sufrimiento es opcional. Me encanta esa reflexión, porque el sufrimiento es cuando entramos en bucle y nos quedamos paralizados en eso que nos duele y no cubrimos el proceso para avanzar. Nos quedamos con esa reflexión. Movimiento del cuerpo, cambiar. Podemos cambiar nuestra forma de sentirnos a través de la corporalidad. ¿Os dais cuenta? Vamos a modelar posturas poderosas que nos inviten a sentirnos bien. Y también a los que están a nuestro alrededor, que es importante. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de esta clase de la tristeza. Confieso que trabajar la tristeza es de una forma compleja porque las emociones son muy contagiosas. Entonces espero no haberos contagiado tristeza, sino recursos para poder gestionar la tristeza y daros las gracias por este tiempo dedicado, por este paseo, por este recorrido que hemos hecho, por esta emoción que es la tristeza. Y ahora sabéis, práctica, práctica, práctica. Quedaros con los mejores hábitos, con las mejores estrategias y lo demás, dejarlo fluir. Muchísimas gracias.